Agradezco a Dios porque puedo grabar este tema. En el tema anterior, al terminar, hice mención de lo que está escrito en Número, mm, capítulo 9, versículo 23, que termina diciendo que el pueblo esperaba la orden que Moisés le daba para partir en su avance cuando la nube partía. Eh, Antes habíamos señalado lo que la Biblia dice, que cuando la nube se levantaba o se detenía, el pueblo salía o acampaba, según lo que Dios fuera a hacer. Pero Dios trabajaba a través de Moisés. Moisés le decía al pueblo, pero había armonía, no había dificultad. Dios guiaba a través de Moisés y con esta nube estaba guiando también con respecto a la nube, pero con respecto a la nube lo hizo para indicar cuándo iban a avanzar o cuándo iban a detenerse, salvo otras ocasiones que ya estudiamos en los temas anteriores, donde por alguna razón la nube, donde estaba la gloria de Dios, porque ahí estaba Dios, aparecía en algún momento que ya estudiamos. En este último tema queremos mencionar algunas cosas. Algunas de ellas ya la hemos dicho, pero queremos volverla a repetir y otras decirla, porque antes no lo habíamos dicho. La nube siempre estaba presente o la presencia de Dios siempre estaba presente en la nube o en el fuego desde que Israel salió de Egipto hasta que llegó a Canaán. Dios nunca abandonó a su pueblo. En los momentos donde ellos estaban fieles a Dios o en otros momentos donde tenían problemas, siempre la nube estaba presente. Y esto también enseña no solamente que Dios guiaba al pueblo de Israel en este viaje de Egipto a Canaán, sino que también Dios está presente en la vida de sus hijos. Cuando una persona se entrega a Dios, Dios siempre está presente en su vida porque uno se entregó a Dios y Dios está con sus hijos a través de toda su vida. También Dios guía a la iglesia, pero en esto que sucedió con la nube y la columna de fuego, Dios está diciendo que Él siempre está presente con sus hijos. Cuando Jesús estuvo en la tierra, hizo su ministerio, hizo su sacrificio, dio su vida, resucitó y cuando se iba a ir al cielo, él dijo estas palabras, que debíamos salir a predicar el Evangelio, a ser discípulos y que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto también lo estaba ejemplificando la nube. No que la nube iba a estar presente con nosotros, sino que esta nube que representaba a Dios, y de esto vamos a leer texto un poco más adelante, esta nube siempre estaba con el pueblo de Dios y representaba que Dios siempre iba a estar presente con sus hijos. Jesús dijo, he aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios va a estar
Cristo va a estar presente como la nube estuvo presente con sus seguidores todo el tiempo. Y en estos tiempos que vivimos, Dios va a estar con sus hijos, con su iglesia, hasta el fin del mundo o hasta que el Hijo de Dios muera. Con la iglesia hasta el fin, hasta que Cristo vuelva. Con la persona, mientras la persona esté, esté viva, esté en las manos de Dios. Dios nunca se retira. Dios siempre está junto a sus hijos. Cuando hay aflicción, cuando hay chasco, cuando hay dificultades o preocupaciones, Dios está con nosotros. Pero cuando el día brilla y hay gozo y hay alegría y hay triunfo, Dios también está con nosotros, sus hijos. Dios siempre está presente en la vida de la persona que confía en Dios. Y la presencia de Dios está con el Hijo de Dios todo el tiempo. Ahora, esto ya lo había dicho, aquí lo estamos diciendo de alguna forma distinta en algunos casos, pero hemos dicho lo mismo en los temas porque quiero que esto nos quede presente. La presencia de Dios siempre está con sus hijos. Ahora vamos a leer unos textos que tienen que ver con la nube. Lo menciono aquí porque viene en correlación con la nube y el fuego que estamos hablando, con esa columna de fuego a través de la cual Dios se manifiesta a sus hijos cuando salen de Egipto y estuvo presente con ellos. Ahora, quiero mencionar esto porque hay otra forma en que la nube actuó aquí en este caso. Tiene que ver inmediatamente cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. Cuando los israelitas y la multitud que los acompañaron salieron de Egipto, Faraón volvió a perseguirlo. Esto lo estudiaremos, lo de Faraón, en otro tema, pero estamos mencionando aquí que Faraón con su ejército persiguió al pueblo de Dios y llegó un momento donde los tenía presente el plan de Faraón, era matar a los líderes y llevarse preso otra vez al pueblo para que siguiera sirviendo de esclavo. Faraón salió y llegó el momento en que ya se encuentra con los israelitas. Y cuando llega el momento en que ya va a saltar sobre la presa, vamos a notar lo que dice aquí la Biblia en Éxodo capítulo 14. Digo cuando estaba listo a saltar sobre la presa, porque la presa era el pueblo de Israel, eran los esclavos, eran los que estaban huyendo. Dice Éxodo 14, 19 y 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. El ángel de Dios, Cristo, iba al frente del campamento, llega Faraón, está listo para actuar contra los israelitas, Cristo o el ángel de Dios que va y se pone entre Israel y los egipcios. Y dice, se apartó e iba en pos de ellos. Y también la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Cristo era la nube. Dios estaba en la nube.
Y cuando los egipcios vienen, la nube, Dios, con la nube, pasa la espalda y se pone entre egipcios e israelitas. Dice el versículo 20, que iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era nube y tiniebla para los egipcios y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros. Fue de noche cuando Faraón llegó, ya siendo de noche, llega el pueblo de Israel. En esa noche la nube se pone detrás y era oscuridad como una niebla que impedía que Faraón pudiera ver a los israelitas y los mantenía a distancia. Pero esa misma nube era luz y calor para los israelitas y los guió porque los israelitas caminaron toda esa noche por el mar que se había secado para que ellos pasaran. De esto del mar hablaremos y del paso de israelitas hablaremos, pero lo que me refiero con la nube es que mientras que fue confusión y oscuridad contra Faraón y los egipcios, era luz y protección para los israelitas. Dios siempre actúa así. Dios siempre protege a sus hijos. Y aunque en la vida a veces parece que no es así y que los hijos de Dios podemos estar indefensos, Dios siempre nos está protegiendo. Dios siempre está haciendo sombra, oscuridad, perturbación para los que luchan contra su iglesia y está iluminando y guiando a su iglesia tal como la nube hizo aquí. A veces en la vida, por las luchas de la vida, por las situaciones de la vida, como ya hemos señalado en temas anteriores, que los hijos de Dios también padecemos, sufrimos y hasta somos martirizados por los que han sido martirizados. Yo no sé cómo yo voy a morir, tampoco sé, pero los hijos de Dios hemos tenido que sufrir. Cristo sufrió y aunque aparentemente el diablo estaba venciendo, Dios estaba protegiendo. Y lo que quiero es que estemos conscientes y seguros que Dios está con su iglesia y que Dios nos ayuda y Él nos cuida. Ahora quiero leer en la Biblia otras declaraciones que están escritas en Primera de Corintios capítulo 10. Aquí se habla acerca de la nube y de otras experiencias que tuvo el pueblo de Dios, donde el mismo Dios estaba presente con los israelitas. En estos temas yo he hablado y he señalado, he dicho, la nube y estaba Cristo y estaba Dios. Ahora vamos a leer este texto o estos textos. Primera de Corintios capítulo 10 desde el 1 hasta el 6. Dice, hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Es una alusión al pase de los israelitas por el mar cuando Faraón los estaba persiguiendo. Todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar.
Todos fueron un simbolismo del bautizo porque pertenecían a Dios y se habían entregado a Dios, entonces pertenecían a Dios. Y todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios, quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió, por ejemplo, para que no codiciemos cosas malas, como ellos la codiciaron. La experiencia del pueblo de Israel bajo la protección de Dios que estaba en la nube, porque la nube era Dios Cristo que estaba allí. Esa protección que estuvo con los israelitas todo el tiempo. Cuando tuvieron sed, Dios le dio el agua. Cuando tuvieron hambre, Dios le dio la comida. Cuando necesitaban un auxilio o una ayuda, Dios estaba presente. Esta columna de nube, que ya mencioné en otros temas, esta columna de nube es un ejemplo de la presencia de Dios cuidando a sus hijos. Y el texto dice que la roca era Cristo, también Cristo era la nube, estaba presente en la nube. Y ahora quiero señalar algunas cosas más. La Biblia dice que representa a Cristo, pero ¿quiénes son los que están presentes en la vida de los hijos de Dios cuando somos hijos de Dios y seguimos a Dios? Voy a comenzar a decir, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. El ángel de Dios cuida a sus hijos, pero Dios también está presente con sus hijos. Estuvo con los israelitas, está con la iglesia, está con nosotros. Cuando decimos de Dios, es que el Espíritu Santo está presente con los hijos de Dios. Está presente como la nube que cubría y que ayudaba y que protegía a los israelitas. Cristo en su lamento sobre Jerusalén también hizo la referencia o la ilustración de la gallina cuando cubre a sus polluelos para protegerlos. Dios nos cuida así y nos lleva de la mano. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros para enseñarnos todo lo que Dios enseña, está como la nube que está con nosotros todo este tiempo. Y algo más que ya mencioné al inicio de los temas de la nube. Cuando la nube vio al pueblo de Israel, Dios en forma de la nube, guiando por el rey por la nube y por la columna de fuego, estaba presente, no existía la Biblia. Pero la Biblia también es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera tus caminos. La Biblia es luz porque es la palabra de Dios que guía, que conduce a los hijos de Dios. Nos conduce a todo en cada momento de nuestra vida. Así como los israelitas se levantaban o acampaban con la nube, los hijos de Dios somos guiados también por la palabra de Dios. Todo hijo de Dios debemos ser obedientes a Dios.
y debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe, porque es el representante, el consolador, como Cristo dijo que iba a pedir al Padre. Es Dios que está presente con nosotros. Los israelitas fallaron, la mayoría, bueno, de aquellos de 20 años encima, casi todos fallaron y quedaron tendidos en el camino, murieron. Pero todo el que se puso en las manos de Dios llegó hasta el triunfo final en todo momento. Y fueron dos, Caleb y Josué. Pero la Biblia conduce al Hijo de Dios, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Y el Espíritu Santo también. Nosotros podemos desviarnos como los israelitas para mirar alguna cosa que nos agrade en el mundo o seguir algo del mundo. Pero lo que debemos es seguir a Dios, amar a Dios y darle nuestra vida a Dios y obedecer a Dios. Porque Dios está presente con nosotros, sus hijos. Y así como la nube estuvo presente en los momentos de dificultad, de debilidad y de caída, Dios también está con nosotros en todos esos momentos, no para hundirnos, sino para tendernos la mano y rescatarnos y traernos a Él. No confiemos en las cosas del mundo por agradables que parezcan. No nos dejemos engañar para no seguir el camino correcto como Dios lo enseñaba a través de la nube y a través de su palabra. Pongamos nuestra vista, nuestro corazón, nuestro amor en Dios y nuestra obediencia a Dios. Y así nosotros estaremos seguros y alcanzaremos el triunfo. El triunfo que como cristianos luchando contra el mal, luchando contra el pecado, debemos tener. Puestos en las manos de Dios seremos triunfantes y estaremos con Dios en su reino. Te pido que compartas con otro este tema y a partir del próximo tema seguiremos hablando de la experiencia del pueblo de Dios cuando Dios lo sacó de Egipto. Dios nos dé su bendición y nos vemos en la próxima grabación.